Hola a todos. Hoy vengo a hablarles de un tema bien importante para entender el funcionamiento del cuerpo humano y para ayudarte en tus estudios, que se llama bioquímica. ¿Bien? Como sabemos, en la bioquímica ocurren muchas reacciones y los profesores en la facultad nos explican un montón de rutas metabólicas con nombres diferentes, con palabras nuevas que muchas veces resultan hasta difíciles de pronunciar. ¿Recuerdan cuando escucharon por primera vez la hidroxi 3-metilglutaryl-CoA reductasa, que es la enzima clave de la síntesis de colesterol? Y si estás escuchando esto junto con y estás cursando las otras materias al mismo tiempo, pues termina todo por hacerse un lío, ¿sí? Termina por mezclarse todo y se nos hace como un caos en nuestra mente. Así que finalmente los estudiantes cuando están cursando Bioki terminan por no entender Bioki, por decir, ¿para qué necesito bioquímica? Y no le encuentran sentido, ¿cierto? Entonces, no te preocupes, que mi objetivo es entonces hacer que puedas entender bioquímica de una vez por todas, bien, que entiendas cuál es la importancia de la bioquímica para entender el funcionamiento del cuerpo humano, y además de eso, pues que apruebes la materia, que aprendas lo que vienen siendo esas famosas palabras claves, esas llamadas palabras mágicas para aprobar bioquímica. Y para entender la bioquímica, lo primero que tenemos que tener es un panorama de qué es lo que vamos a estudiar, ¿sí? Tenemos que saber de dónde comenzamos y hacia dónde vamos. Y esto es realmente muy simple. Vamos a partir de la idea o del concepto, mejor aún, de que todas las células para vivir necesitan de oxígeno y nutrientes, ¿sí? Hay dos requisitos. La célula necesita oxígeno y nutrientes para poder vivir, para poder llevar a cabo sus funciones. ¿Y por qué necesita de oxígeno y nutrientes? Pues porque a partir de ellos ella va a sintetizar, ella va a obtener energía. Esa energía utilizable por la célula es lo que conocemos como ATP. ATP es aquella moneda energética universal utilizable por todas las células, tanto de los seres humanos como de plantas y animales, o sea, de todos los seres vivos. Entonces, yo les mencioné que todas las células en nuestro cuerpo necesitan dos cosas para vivir: de oxígeno y necesitan de nutrientes. Todas las células, no solo de nuestro cuerpo, sino incluso todos los seres vivos, incluso plantas y animales. ¿Bien? ¿Para qué la célula necesita ese oxígeno y esos nutrientes? Porque a partir de ellos ella obtiene energía. La energía que obtiene es una energía química que se llama ATP, adenosina trifosfato, que es un nucleótido que tiene 3 grupos fosfato. Bien, ese ATP lo necesitan todas las células de nuestro cuerpo requieren ATP, sin excepción, todas. ¿Para qué lo necesita la célula? Pues lo necesita para llevar a cabo sus funciones, funciones de crecimiento, funciones de reparación cuando ocurran daños y funciones especializadas. ¿Bien? Por eso hablamos de unas funciones básicas de la célula y unas funciones especializadas. ¿Cuáles son esas funciones especializadas? Bien, si pensamos en un miocardiocito, una célula cardíaca, su función especializada es utilizar ese ATP para su función de bomba, para contraer y enviar sangre a todos los tejidos. Si estamos pensando en un neumonocito a nivel de las células pulmonares, en los alveolos, esta célula va a necesitar ATP para el intercambio gaseoso. Si fuese una célula intestinal, bien, esa célula intestinal va a necesitar ATP para llevar a cabo sus funciones especializadas de digestión y absorción, así también como de crecimiento y reparación de todas las células. Otro ejemplo, si estamos hablando de un linfocito B, ese linfocito B va a necesitar ATP para sintetizar anticuerpos, ¿sí? Para sintetizar los anticuerpos.
Si estamos hablando de un macrófago, va a necesitar ATP para ir a fagocitar, para realizar la fagocitosis de los microorganismos patógenos. Bien, esas son células del sistema inmune. Esto ya hace parte de las clases de inmunología, ¿sí? Que es otro tema. Aquí yo les voy a hablar es de bioquímica, o sea, de cómo la célula, o mejor dicho, qué es lo que hace la célula acá en su interior, cuáles son todas esas reacciones químicas que ella lleva a cabo para obtener ATP, para obtener energía, porque obteniendo ATP ella vive y realiza sus funciones. Esas funciones que realiza la célula son las que estudiamos luego en fisiología. Ahora, lo que tiene que ver con bioquímica es todo esto que ocurre acá en el interior de la célula que da lugar a la síntesis de ATP para que ella lleve a cabo todas sus funciones. Ahora, bien, bioquímicamente, ¿cuál es la importancia entonces de esa dupla de oxígeno y nutrientes? Hablemos primero del oxígeno. El oxígeno en las células, recordemos, por ERA1, ¿sí? Esta es la célula, dentro de la célula están nuestras queridas mitocondrias, acá está la membrana mitocondrial interna, ¿bien? Y acá en la membrana mitocondrial interna vamos a encontrar unos complejos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, y acá vamos a encontrar también, voy a colocar aquí, otra estructura, bien, y recordemos que el oxígeno participa como el aceptor final de electrones de la cadena respiratoria. O sea, bioquímicamente la importancia del oxígeno para la vida celular es porque el oxígeno es el aceptor final de electrones. Recuerden que los electrones se mueven a través de los complejos de la cadena respiratoria, ¿sí? Y gracias a que el oxígeno es ese aceptor final de electrones necesario para que ocurra ese transporte de electrones, aquí se va a formar un gradiente electroquímico. Vamos a colocarlo acá. En el espacio intermembrana se forma un gradiente electroquímico. Y gracias a ese gradiente electroquímico, que es formado por la diferencia de cargas positivas y la concentración de hidrogeniones entre un lado y otro de la membrana mitocondrial interna, ocurre entonces la fuerza protonmotriz para que el complejo ATP sintasa dé lugar a la formación de ATP. ¿Sí? Entonces, bioquímicamente, la importancia del oxígeno es porque el oxígeno es el aceptor final de electrones de la cadena respiratoria, necesario para que ocurra el transporte de electrones a nivel de todos los componentes de la cadena respiratoria y se forme ese gradiente electroquímico, ¿sí? Debido a esa diferencia de cargas positivas entre un lado y otro de la membrana mitocondrial interna. Y gracias a ese gradiente electroquímico vamos a obtener la fuerza protonmotriz necesaria para que la ATP sintasa dé lugar a la síntesis de ATP. Vamos a dar lugar a la síntesis de energía química utilizable por la célula en presencia de oxígeno. Eso es lo que se conoce como el proceso de fosforilación oxidativa. ¿Sí? Esto es solo para entonces mencionar la importancia bioquímica del oxígeno en la célula. ¿Bien? Si el oxígeno no se encuentra ahí para recibir esos electrones, pues ¿qué pasa? La cadena respiratoria se detiene. Y si la cadena respiratoria se detiene, no se forma gradiente electroquímico. Si no se forma gradiente electroquímico, entonces no existiría fuerza protonmotriz. Si no existe esa fuerza protonmotriz, la ATP sintasa no sintetiza ATP. Y si no se sintetiza ATP, la célula entonces no puede llevar a cabo sus funciones de una manera adecuada. Incluso se dice que la célula podría
morir, ¿sí? Por esto es que cuando a un paciente se le solicita los exámenes de gases arteriales, ¿sí? Se le solicitan los laboratorios, ahí estudiamos el valor, ahí evaluamos el valor de la PO2. El valor de PO2 en media es de 95 milímetros de mercurio y lo que pretendemos con ese examen es conocer el grado de bienestar en el cual se encuentra la célula. O sea, bioquímicamente lo que queremos saber es si la célula dispone de suficiente oxígeno para llevar a cabo todas sus funciones. Bien, porque sabemos que el oxígeno es responsable por la síntesis de energía, por la síntesis de ATP. Entonces, sabemos que si el paciente tiene una PO2 en sangre arterial elevada, o sea, si tiene un valor normal de PO2, esto permitirá un gradiente de oxígeno entre la sangre y la mitocondria, ¿sí? O sea, el oxígeno acá en sangre, si él se encuentra elevado, ¿cierto? Si él se encuentra elevado, se encuentra más o menos 95 milímetros de mercurio, ¿sí? Él entonces se genera un gradiente por el cual el oxígeno se mueve desde la sangre hacia el interior de la mitocondria. ¿Por qué? Porque la mitocondria va a estar en baja concentración, debido a que este oxígeno cuando capta electrones, recuerden que él aquí va a formar agua, ¿sí? Entonces la célula continuamente está consumiendo oxígeno, el oxígeno ingresa, forma agua y en este proceso también se forma ATP. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el aceptor final de electrones, gracias al cual se forma un gradiente electroquímico en el espacio intermembrana mitocondrial responsable por la creación de la fuerza protón motriz necesaria para que la ATP sintasa dé lugar a la síntesis de ATP, a la síntesis de energía química utilizable por la célula. Esa ATP sintasa, para formar ATP, recuerden que ella lo que hace es que toma un adenosina difosfato y le une un grupo fosfato. Entonces, de esa manera me queda un nucleótido que tiene 3 grupos fosfatos. También hay que pensar que las células en nuestro cuerpo requieren o necesitan de una síntesis continua de ATP, debido a que existe un consumo continuo de ATP por los diversos sistemas celulares del cuerpo. Porque incluso si estamos durmiendo, las células siguen funcionando. Por ejemplo, las células pulmonares van a seguir realizando el intercambio gaseoso, el corazón sigue bombeando, nuestras glándulas siguen funcionando, hay todo un eje hormonal que también se lleva a cabo durante el sueño. Y así muchas otras funciones. Bien, todo el tiempo nuestro cuerpo está llevando a cabo muchas reacciones químicas y esto quiere decir que la célula tiene una demanda continua por ATP. O sea, mis células, bueno, nuestras células, ¿sí?, requieren de un aporte continuo de oxígeno y nutrientes debido a que existe una demanda continua de ATP. Ahora pensemos, ¿cómo suplimos esta demanda continua? O sea, ¿cómo nuestro cuerpo es capaz de realizar ese aporte continuo de oxígeno y nutrientes a las células para que ellas sigan vivas? Pues bien, por una parte, el oxígeno lo tenemos todo el tiempo con la ventilación, al inspirar, tanto cuando estamos despiertos como cuando estamos dormidos, seguimos respirando. Bien. Por otro lado, los nutrientes, ¿cómo hace la célula para obtener glucosa, para obtener ácidos grasos y colesterol y para obtener aminoácidos? Pues bien, aquí nuevamente es donde entra la bioquímica. Para los nutrientes, bien, el caso de los nutrientes, entonces existen 2 fuentes. Existen unas fuentes exógenas y existen unas fuentes endógenas para poder garantizar ese aporte continuo de nutrientes a nuestras células. Nuestras células también necesitan de nutrientes. ¿Por qué? Porque vamos a ver
que esos nutrientes son aquellos que por su metabolismo van a dar lugar a la formación de unas coenzimas acá reducidas, NADH y FADH. Entonces, y esas coenzimas reducidas, producto del metabolismo de esos nutrientes, son las que van a ingresar a esta cadena respiratoria a nivel de la membrana mitocondrial interna, y es lo que, acoplado con la ATP sintasa, va a dar lugar al proceso de síntesis de ATP por fosforilación oxidativa. ¿Bien? Eso lo vamos a ir estudiando en detalle, paso a paso. Aquí es para que tengan una idea general de la importancia de oxígeno y nutrientes y de que por qué estudiamos oxígeno y nutrientes en bioquímica, ¿sí? Bien, entonces dijimos que existen dos fuentes de nutrientes, unas fuentes exógenas y unas fuentes endógenas. Esas fuentes exógenas pues son fáciles de entender, son aquellas que obtenemos a través de la dieta, a través de la alimentación, cada vez que comemos frango, carne, ovo, pollo, carne, huevo, arroz, batata, ¿sí? Chocolate, todo, ¿sí? Mientras que las fuentes endógenas hace parte de las reservas internas de las cuales dispone nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo, entonces, ¿qué pasa? Él puede almacenar glucosa y formar glucógeno para poder tener disponible glucosa todo el tiempo. Nuestro cuerpo también puede entonces almacenar ácidos grasos y formar triglicéridos para poder tener disponible ácidos grasos. Nuestro cuerpo también puede almacenar colesterol libre como colesterol esterificado para poder disponer todo el tiempo de colesterol. La única excepción entonces que ocurre es con los aminoácidos, porque los aminoácidos no pueden almacenarse. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos alrededor de 20 aminoácidos, ¿sí? De estos 20 aminoácidos, la célula solo es capaz de sintetizar 11 aminoácidos, 11 aminoácidos. Esto significa que existe un grupo de 9 aminoácidos los cuales la célula no es capaz de sintetizar. Esos aminoácidos que la célula no sintetiza son los conocidos como aminoácidos esenciales. Bioquímicamente, esas fuentes endógenas y exógenas de los nutrientes es lo que vamos a diferenciar como situaciones metabólicas. En una situación metabólica, o sea, tenemos dos tipos de situaciones metabólicas. Metabólicas, por la cual la célula utiliza esos nutrientes. Si la célula está utilizando las fuentes endógenas, entonces eso significa que yo me encuentro en una situación metabólica de ayuno. La situación metabólica del ayuno es entonces aquella en la cual yo utilizo fuentes endógenas de los nutrientes. Bien. Mientras que en la situación metabólica de posingesta es en la cual yo utilizo fuentes exógenas de nutrientes. Bien. Bueno, cuando estamos en ayuno, el ayuno también incluye la situación metabólica de ejercicio. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo ejercicio, se supone que no estoy comiendo, estoy en ayuno cuando me estoy ejercitando, ¿sí? Mi cuerpo está utilizando las reservas energéticas endógenas. Mientras que en la posingesta hablamos entonces de la situación contraria al ejercicio, que sería el reposo. ¿Bien? Entonces, una cosa es que estemos hablando de ayuno o de ejercicio, otra cosa es que estamos hablando de posingesta o reposo. Ejercicio, obviamente, ejercicio muscular, reposo muscular. Bien. Estas situaciones metabólicas a su vez son opuestas. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas existe una hormona específica. Para el ayuno, entonces vamos a estar hablando del glucagón,
Mientras que para la posingesta vamos a estar hablando de la insulina. Bien. Además, como mencionamos el ejercicio, acá también vamos a tener a la adrenalina. Por esto es que son situaciones metabólicas opuestas. Por lo tanto, las fuentes de nutrientes también se van a obtener a través de vías metabólicas diferentes, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que durante el ayuno, por ejemplo, ocurren las vías metabólicas de glúcidos como la glucógeno lisis. Mientras que en posingesta lo que hacemos es glucógeno génesis. ¿Sí? Respecto a la vía de ácidos grasos, durante el ayuno ocurre la lipólisis, mientras que durante la posingesta ocurre la lipogénesis. Y respecto a los aminoácidos, como ellos siempre son la excepción a la regla, pues el metabolismo de aminoácidos ocurre tanto en ayuno como en posingesta. Bien, entonces, como en bioquímica estudiamos esas dos fuentes de nutrientes, las fuentes exógenas y las fuentes endógenas, que se utilizan en situaciones metabólicas diferentes, y al mismo tiempo que son diferentes, ellas son contrarias, es decir, son opuestas, ¿sí? Bioquímicamente, por eso hablamos de unas rutas o vías metabólicas para cada nutriente. O sea, hablamos de rutas o vías metabólicas para la glucosa en ayuno y otras en posingesta, para la glucosa en ayuno y otras en posingesta. Hablamos de rutas o vías metabólicas para ácidos grasos y colesterol en ayuno y otra en posingesta. Y hablamos de rutas o vías metabólicas para aminoácidos en ayuno y en posingesta. ¿Bien? Entonces, hagamos un esquema para entender mejor esto. ¿No? Situación metabólica y vamos a hablar de dos situaciones metabólicas. Existe la situación metabólica del ayuno, y existe la situación metabólica de la posingesta. Bien, pero así como existe situación metabólica, vamos a hablar de unas vías metabólicas para cada uno de los nutrientes. Entonces tenemos las vías metabólicas, aquí vamos a colocar vías metabólicas, ¿no? Vías metabólicas de glúcidos, vías metabólicas de glúcidos, de la glucosa, ¿cierto? También vamos a hablar de las vías metabólicas de lípidos, ¿sí? Y también vamos a hablar de vías metabólicas de aminoácidos, ¿bien? Entonces, bien. Bueno, comenzando con las vías metabólicas de glúcidos durante el ayuno, vamos a encontrar que en el ayuno ocurre la glucogenólisis, y también ocurre la gluconeogénesis, hepática. Esto ocurre en el hígado, ¿bien? Hepática. Además de eso, durante el ayuno, bueno, no exactamente durante el ayuno, sino durante una condición del ayuno, que es el ejercicio, ocurre en el músculo. Entonces, acá, este es el músculo. En el músculo
se está llevando a cabo la glucólisis y la glucogenólisis. O sea, le está haciendo lisis de la glucosa, lisis del glucógeno, ¿sí? Más solamente, vamos a diferenciar, ejercicio. Bueno, español, portugués, ustedes entienden. Ejercicio, ¿bien? Solo durante el ejercicio. Por eso es que decimos que el hígado es un tejido muy noble porque él ayuda a todos durante el ayuno, cuando todas las células necesitan de glucosa, él envía glucosa a la sangre a través de la glucogenólisis o a través de la gluconeogénesis. Mientras que el músculo decimos que es un tejido egoísta, él solamente va a utilizar las reservas de glucógeno cuando él las necesita, o sea, durante el ejercicio. Entonces el músculo solo hace glucogenólisis y glucólisis durante el ejercicio, ¿bien? Durante el ayuno el músculo no participa enviando glucógeno ni glucosa a la sangre. Bueno, durante el ayuno, ¿qué ocurre ahora respecto a los lípidos? En los lípidos hablamos que ocurre lipólisis, vamos a ver aquí, lipólisis, y ocurre beta-oxidación, ¿en dónde? En el tejido adiposo. Bien, el tejido adiposo durante el ayuno hace lipólisis y beta-oxidación. ¿El hígado qué hace? El hígado hace beta-oxidación y hace cetogénesis. Entonces, beta-oxidación y cetogénesis, vamos a intentar dibujar aquí un hígado, es un hígado. Y además, vamos a incluir acá otro tejido que va a ser el tejido neuronal. Voy a borrar ese aquí, para que se entienda. En la neurona, entonces dibujemos como una neurona. En la neurona, durante el ayuno, ocurre cetolisis. ¿Sí? O sea, el hígado, como es un tejido tan bueno, tan noble, él hace beta-oxidación, obtiene ácidos grasos y a partir de estos ácidos grasos también él va a formar cuerpos cetónicos por medio de la cetogénesis, enviar esos cuerpos cetónicos a la sangre para que sean captados por el sistema nervioso y las neuronas puedan hacer cetolisis. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso no utiliza ácidos grasos para obtener energía. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos no atraviesan la barrera hematoencefálica. Bien, ahora solo nos queda hablar de las vías metabólicas de las proteínas, ¿no? De las proteínas. Bien, durante el ayuno, ¿qué ocurre? Durante el ayuno vamos a hablar de la transdesaminación, que es un proceso aquí de transaminación que se conjuga con el proceso de desaminación. Entonces, por eso se le da la palabra transdesaminación y ocurre también ciclo de la urea. ¿Dónde? Obviamente, si estamos hablando de la urea, solo puede ser en el hígado, ¿bien? Entonces, transdesaminación y ciclo de la urea hepático durante el ayuno. Son las vías metabólicas de las proteínas durante el ayuno. Y el músculo también puede estar haciendo durante el ejercicio, ¿no? Obviamente, la transdesaminación. ¿Bien? Esto es muscular. Esto es el músculo. ¿Bien? El músculo. ¿Sí? Porque ciclo de la urea es exclusivo del hígado. ¿Bien? Ahora, ya vimos las vías metabólicas que ocurren durante el ayuno para cada uno de los nutrientes dentro de las células.
Ahora vamos a hablar las vías metabólicas que ocurren durante la posingesta. Bien, durante la posingesta decimos que todos los tejidos hacen glucólisis, o sea, todos los tejidos aprovechan esa gran ingesta de pan, de arroz, de batata, ¿sí? Para utilizar la glucosa como fuente de energía. Excepto, acá hay una excepción, excepto el músculo, excepto el músculo. El músculo no hace glucólisis durante la posingesta, porque el músculo solo hace glucólisis es durante el ejercicio, ¿bien? Durante el ejercicio, que es el momento en el cual él necesita de energía, ¿sí? Los músculos que se encuentren activos van a necesitar energía, entonces para el ejercicio y utilizan la glucosa. Ahora, otra vía metabólica que ocurre en todos los tejidos durante la posingesta es la glucógeno génesis, ¿bien? Génesis. Y acá me acabé de dar cuenta, no, está correcto. Acá está glucogenólisis, acá glucogenogénesis. Correcto. Todos los tejidos entonces durante la posingesta hacen glucogenogénesis, o sea, todos los tejidos captan la glucosa y la almacenan en forma de glucógeno, incluso el hígado y el músculo, ¿sí? El hígado y el músculo también hacen glucogenogénesis, ¿bien? Ahora, otra vía metabólica que también se lleva a cabo es la vía de las pentosas. Acá. Vía de las pentosas. Bien, entonces, esa vía, a pesar que muchas veces se estudia por último, ¿no?, en el tema de metabolismo de glúcidos, es una vía muy importante que decimos que se lleva a cabo principalmente durante la posingesta, ¿sí? Debido a que, bueno, luego vamos a explicar. Entonces, estas son las tres vías o las tres rutas metabólicas de metabolismo de glúcidos que se llevan a cabo durante la posingesta. Todos los tejidos hacen glucólisis, todo, excepto el músculo, todos los tejidos hacen glucogenogénesis, incluyendo músculo y hígado, obviamente, en mayor proporción, pero todas las células también los hacen. Y vía de las pentosas también lo hacen todos los tejidos. Ahora, respecto a metabolismo de lípidos, durante la posingesta ocurren las reacciones de lipogénesis. Esto es lo que no nos gusta. Lipogénesis. Esa lipogénesis ocurre principalmente a nivel del hígado y a nivel del tejido adiposo, ¿sí? La diferencia es que en el hígado esa lipogénesis tiene un apellido, tiene un sobrenombre, que es lipogénesis de novo. O sea, acá vamos a realizar durante la posingesta la síntesis de ácidos grasos de novo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el hígado van a ver que el sustrato que se utiliza para formar esos ácidos grasos proviene del exceso de glúcidos. Entonces, cuando comemos muchos carbohidratos que originan mucha glucosa, que aumenta mucho la glucosa en sangre, el exceso de esa glucosa que es captada por el hígado es transformada en ácidos grasos, ¿bien? Y esos ácidos grasos, la célula hepática no los almacena, sino que ya los envía, ¿sí?, a través de unas lipoproteínas, ¿sí? Específicamente los va a enviar a través de la querida LDL, a través de la querida LDL, los va a enviar hacia el tejido adiposo. En el tejido adiposo ocurre entonces la lipogénesis,
pero no a partir de glúcidos, sino lipogénesis a partir de los ácidos grasos que transportan las lipoproteínas, ¿bien? Es una diferencia que se va a explicar con más detalle en la clase de metabolismo de lípidos. Y otra vía metabólica que ocurre durante la posingesta va a ser la síntesis de colesterol. Síntesis de colesterol. Bien, esa síntesis de colesterol ocurre o acontece en todos los tejidos, ¿bien? Porque el colesterol es necesario para todos los tejidos. Por ejemplo, es solo que pensemos que en la estructura de membrana de la célula, ¿recuerdan ese modelo de mosaico fluido? Bien, hay fosfolípidos y también hay colesterol de membrana. Entonces, eso quiere decir que todas las células necesitan sintetizar colesterol. Por eso encontramos, ¿por qué? Porque encontramos colesterol en todas las células, o sea, específicamente en la membrana de todas las células. Bien, y ahora finalmente de las vías metabólicas de proteínas, vamos a decir que durante la posingesta, el hígado también está haciendo la transdesaminación y también está haciendo el ciclo de la urea. Bien. Eso quiere decir que la transdesaminación y el ciclo de la urea, que son vías metabólicas hepáticas, se llevan a cabo tanto durante el ayuno como durante la posingesta. Asimismo el músculo también. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos un panorama de lo que viene siendo ERA2. Bien, en ERA2 hay que tener en cuenta que también cada situación metabólica de ayuno o de posingesta, que son situaciones metabólicas contrarias, diferentes, hay que tener en cuenta que cuando decimos ayuno, también nos estamos refiriendo de la hormona predominante de esta situación metabólica, que es vamos a colocar ayuno acá, glucagón. Bien. Mientras que la hormona predominante de la posingesta es la famosa insulina. Bien. Entonces, vamos a estudiar cómo durante el ayuno todos estos tejidos bajo la acción del glucagón realizan estas vías metabólicas, mientras que durante la posingesta, cuando tenemos mucha insulina, o sea, bajo la acción de la insulina, los tejidos realizan estas vías metabólicas. Por eso es que en ERA2, para organizarnos, debemos tener en cuenta, primero, ¿de qué situación metabólica estamos hablando? Primero. Segundo, ¿de cuáles son las vías metabólicas? ¿De qué nutriente estamos hablando? Estamos hablando de una situación metabólica de ayuno, ¿para qué? ¿Para glúcidos o para lípidos o para proteínas? ¿Sí? Esa es la segunda parte que hay que tener en cuenta. Y la tercera cosa que hay que tener en cuenta para organizarnos bien es de qué tejido estamos hablando. ¿Estamos hablando del hígado o estamos hablando del músculo o estamos hablando del tejido adiposo o estamos hablando de una neurona o estamos hablando de un glóbulo rojo? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esos tres, podríamos llamar tips, ¿no? Esas tres dicas para organizarnos de situación metabólica, de vía metabólica y de tejido, ahí podemos responder fácilmente las preguntas. Bien, hay entonces una pregunta también del metabolismo de lípidos, ¿sí? Del metabolismo de lípidos, que dice, preguntas de la síntesis de triglicéridos, de los triacilglicéridos. Dice, respecto a la síntesis de triacilglicéridos, explique sustratos y origen de los mismos comparando hígado y tejido adiposo. Bien,
Entonces vamos a responder eso. ¿Cómo sería? La síntesis de triglicéridos, primero tengo que saber cómo ocurre la síntesis de triglicéridos. Entonces, los triglicéridos se sintetizan a partir de la unión de 3-acil-CoA, de 3 ácidos grasos activados, con una molécula de glicerol fosfato, gracias a la acción de la enzima, vamos a escribir por aquí, gracias a la acción, más acá se unen, gracias a la acción de la enzima aciltransferasa 1, aciltransferasa 2, aciltransferasa 3 y de una fosfatasa. Bien, entonces ya expliqué cómo se sintetizan los triglicéridos. Ahora vamos a comparar el origen de esos acil-CoA y de ese glicerol fosfato en el hígado respecto al tejido adiposo. En el hígado, entonces, vamos a comparar aquí. Bien. En el hígado, esos ácidos grasos, esa acil-CoA, proviene de la síntesis de novo de ácidos grasos obtenidos por síntesis de novo, ¿sí? Debido a la acción de la enzima acil-CoA sintetasa. ¿Bien? ¿Qué sintetiza acil-CoA? Esa síntesis de novo, entonces, de ácidos grasos proviene de un aumento de piruvato, que proviene a su vez de un aumento de glúcidos, ¿sí? Entonces, un aumento de glúcidos en el hepatocito produce un aumento de piruvato y ese aumento de piruvato da lugar a la síntesis de novo de ácidos grasos, los cuales se van a activar con CoA y formar acil-CoA. Bien, este es un componente. Ahora, tenemos que explicar de dónde viene el glicerol fosfato. El glicerol fosfato proviene ¿de dónde? Proviene de la sangre, ¿sí? Del glicerol que está en sangre, ingresa al hepatocito y por acción de la enzima glicerolquinasa se fosforila dando origen al glicerol fosfato. De ahí, ¿qué ocurre? Entonces ya tengo acil-CoA y tengo glicerol fosfato. Aquí entonces es donde interviene la aciltransferasa 1, aciltransferasa 2, aciltransferasa 3, interviene la fosfatasa, que da lugar a la formación de triacilglicéridos en el hígado, en el hepatocito. Mientras que ahora en el tejido adiposo, bien, en el tejido adiposo, estas acil-CoA provienen, las acil-CoA proviene de ácidos grasos, aquí se activaron, provienen de ácidos grasos que fueron liberados por la acción de la lipoproteína lipasa presente a nivel de los capilares sanguíneos del tejido adiposo, que actuó sobre los triglicéridos presentes en las lipoproteínas. ¿En cuáles lipoproteínas? Pues recuerden que aquí es cuando hablamos de la VLDL y del kilomicrón. Entonces, el origen de esos ácidos grasos es que provienen de los triacilglicéridos, de las lipoproteínas VLDL y kilomicrón, gracias a la acción de la lipoproteína lipasa. Eso da origen a acil-CoA en el tejido adiposo. Ahora, ¿de dónde viene el glicerol fosfato? El glicerol fosfato en el tejido adiposo proviene de un intermediario de la glucólisis que se llama dihidroxicetona fosfato, la cual por acción de la deshidrogenasa da lugar al glicerol fosfato. Y ahora sí, ya tengo glicerol fosfato, ya tengo acil-CoA. ¿Qué sigue? Lo mismo,
tengo la siltraferasa 1, siltraferasa 2 o siltraferasa 3 y tengo una fosfatasa y gracias a ella voy a obtener que triacilglicéridos en el tejido adiposo. La idea es entonces que en la respuesta ustedes especifiquen que esos ácidos grasos del hígado provienen de síntesis de novo, mientras que en el tejido adiposo provienen del metabolismo de las lipoproteínas y que el glicerol en el hígado proviene del glicerol sanguíneo, mientras que el glicerol en tejido adiposo proviene de un intermediario de la glucólisis. ¿Bien? Bien, la otra pregunta respecto al metabolismo de aminoácidos, que también acostumbra a caer en la prueba, es respecto a la síntesis de urea, ¿sí? Respecto a la síntesis de urea. Entonces dice algo así como que en qué situación metabólica se sintetiza y cómo se regula su síntesis. O sea, síntesis, nos preguntan respecto a la síntesis de la urea. ¿Bien? Y como en bioquímica no es solo una pregunta, sino que hay varias preguntitas ahí incluidas, pregunta entonces tejido, situación metabólica, entonces si tejido, situación metabólica, pregunta también enzima, sustrato, enzima y regulación. Bien, todo eso respecto a la síntesis de la urea. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Bien, la urea se sintetiza en el hígado, en el hepatocito. Entonces, ya respondí, tejido. ¿En qué situación metabólica? Entonces, la urea se sintetiza tanto en la posingesta como durante el ayuno, o sea, en ambas. En posingesta, debido al metabolismo de aminoácidos provenientes de la dieta, mientras que en el ayuno la urea se sintetiza debido al metabolismo de aminoácidos provenientes de la degradación o del catabolismo muscular. Catabolismo del músculo muscular. Entonces ya dije situación metabólica. Ahora sustrato, enzima y regulación. Acá es donde comienzo. La urea entonces se sintetiza a nivel de la mitocondria, ¿sí? Es una vía que ocurre cuando el amoníaco de la sangre, proveniente de la sangre, ingresa a la mitocondria. Entonces ya estoy explicando sustrato, amoníaco proveniente de la sangre, ¿de dónde? Del metabolismo de aminoácidos, ¿bien? Y ese amoníaco que ingresa a la mitocondria se une con dióxido de carbono, con CO2, por acción de la enzima carbamoil fosfato sintetasa 1 y da lugar a la formación de carbamoil fosfato. Muy bien, ahí estoy respondiendo. Sustrato y enzima clave. Ahora, regulación. La carbamoil fosfato sintetasa 1 es una enzima que tiene regulación alostérica positiva por el aumento de N-acetilglutamato. Bien, entonces eso es lo que hay que responder puntualmente, ¿sí? Cada una de estas cosas puntualmente. Si quieren, entonces luego en un segundo párrafo ya explican lo que se acuerden, en lo que pueden decir que el amoníaco ingresa a la mitocondria, se transforma en carbamoil fosfato, el cual luego ocurre una serie de reacciones que de la mitocondria se continúan en el citoplasma del hepatocito. Acá el hígado me queda chiquito. A ver, vamos a dibujarlo mayor aquí. Entonces,
ese carbamoil-fosfato continúa una serie de reacciones por la cual de la mitocondria se continúa en el citoplasma y da lugar a la síntesis de arginina. La arginina, por acción de la enzima arginasa, da lugar a la síntesis de urea. Bien. Entonces, acá voy a resaltar también que la arginasa es una enzima que es exclusivamente hepática. Por eso la síntesis de urea solamente, únicamente y exclusivamente ocurre en el hígado. Entonces, por eso, cuando preguntan tejido, decimos hepatocitos, situación metabólica, posingesta y ayuno, con la justificación de que en la posingesta es por el metabolismo de aminoácidos provenientes de la dieta, mientras que en el ayuno es por el metabolismo de aminoácidos provenientes de la degradación o catabolismo muscular, de que el sustrato para la síntesis de urea comienza con el amoníaco proveniente de la sangre, el cual se une a CO2 por acción de la enzima clave carbamoil-fosfato sintetasa 1 y da lugar a la formación de carbamoil-fosfato, el cual por una serie de reacciones, otras reacciones, se convierte en arginina, que por acción de la enzima arginasa, que es una enzima exclusivamente hepática, da lugar a la síntesis de urea en el hígado. Bien, entonces ahí hablamos de sustrato, enzima y regulación.